Atención mundo, la caída de la estructura criminal más grande del hemisferio occidental no terminó con el estruendo de las bombas sobre Caracas el pasado 3 de enero. Lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de las paredes de acero del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn supera cualquier ficción de espionaje. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel han filtrado detalles escalofriantes sobre el comportamiento de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras las rejas. El hombre que una vez se creyó un monarca tropical, hoy es un animal enjaulado que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Se reporta que Maduro atraviesa episodios de furia incontrolable, rompiendo el escaso mobiliario de su celda de aislamiento y gritando órdenes a ministros que ya no existen mientras golpea las paredes hasta sangrar. Sin embargo, en medio de este colapso mental del dictador, emerge la figura fría y calculadora de Cilia Flores. La llamada primera combatiente no es una víctima pasiva. Informes internos sugieren que ella es la verdadera mente macabra detrás de la estrategia de defensa, operando incluso en cautiverio para proteger una fortuna oculta que no es de cientos de millones, sino que escala a los 100,000 millones de dólares distribuidos en una red de testaferros que abarca desde Turquía hasta paraísos fiscales impenetrables. Mientras Maduro se desmorona entre llantos y delirios de persecución, Cilia Flores mantiene una mirada gélida frente a los agentes de la DEA y el FBI. Ella sabe dónde están enterrados los secretos del cártel de los soles. Se ha revelado que la exabogada de Hugo Chávez está intentando negociar un pacto de traición sin precedentes. Flores no solo busca su libertad, está dispuesta a entregar las coordenadas exactas de las caletas de oro y los registros de transacciones con grupos terroristas internacionales a cambio de protección absoluta para su descendencia, los llamados narcosobrinos y Nicolásito Maduro Guerra. La tensión en la cárcel es máxima porque el gobierno de los Estados Unidos ha detectado intentos de comunicación cifrada que saldrían desde el penal hacia lo que queda de la cúpula en Venezuela. No se trata de simples mensajes de amor, son órdenes directas de la mente maestra para activar protocolos de quema de documentos y desaparición de testigos clave en Caracas antes de que la justicia norteamericana pueda alcanzarlos. Maduro es hoy una cáscara vacía que solloza en la oscuridad. Pero Cilia Flores es un peligro latente que sigue moviendo los hilos de una mafia que se niega a morir. El mundo observa con horror cómo esta pareja, que sumergió a 30 millones de personas en la miseria absoluta, mientras ellos acumulaban una riqueza equivalente al Producto Interno Bruto de naciones enteras, ahora se devora entre sí en el infierno de Brooklyn. La justicia estadounidense no solo tiene a dos presos, tiene el mapa de una conspiración global que involucra a potencias como China y Rusia, y Cilia Flores es la única que tiene la llave para abrir esa caja de Pandora antes de que sus antiguos aliados decidan silenciarla para siempre. La magnitud del saqueo financiero que Cilia Flores y Nicolás Maduro ejecutaron contra el Estado venezolano está dejando boquiabiertos a los peritos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No hablamos de simples cuentas bancarias. Estamos ante una arquitectura de lavado de dinero que movió más de 150,000 millones de dólares a través de un laberinto de empresas de maletín. Mientras el pueblo venezolano buscaba comida en la basura, la familia presidencial operaba como un holding criminal global. Los analistas internacionales confirman que la detención de la pareja ha provocado un terremoto en los mercados negros de oro y petróleo. Cilia Flores, apodada ahora en los pasillos de la inteligencia como la viuda negra del Caribe, controlaba personalmente el flujo de lingotes de oro que salían de las minas del arco minero directamente hacia refinerías clandestinas en el Medio Oriente. Se estima que bajo su mando directo se evaporaron más de 500 toneladas de oro de las reservas nacionales, una cifra que triplica los reportes iniciales. En su celda, la frialdad de Flores ha comenzado a resquebrajarse
bajo la presión de las pruebas presentadas por fiscales federales, los documentos recuperados en las redadas de sus mansiones en Caracas revelan una lista de beneficiarios que incluye a altos mandos militares que hoy, temblando de miedo, intentan borrar sus huellas. La situación de Maduro es aún más patética. El exdictador ha pasado de las amenazas televisadas a súplicas desesperadas. Testigos protegidos dentro de la prisión aseguran que Maduro sufre alucinaciones constantes en las que ve al espíritu de Hugo Chávez reclamándole por la destrucción de su legado. Estos brotes psicóticos son tan violentos que el personal médico ha tenido que sedarlo en múltiples ocasiones. La estrategia de la fiscalía es clara: quebrar la voluntad de Maduro usando el miedo a una cadena perpetua sin beneficios, mientras utilizan la ambición de Cilia Flores para que entregue las rutas del narcotráfico que aún operan sus hijos. Se ha descubierto que los hijastros de Maduro, protegidos por el manto de Flores, manejaban una flota de aviones privados que transportaban hasta 50 toneladas de cocaína al mes, una operación que generaba ganancias líquidas de $1.000 millones semanales. Esta no era una dictadura política, era una corporación de narcotráfico disfrazada de gobierno socialista. La caída de este imperio está revelando conexiones oscuras con carteles mexicanos y grupos insurgentes colombianos que recibían financiamiento directo desde el Palacio de Miraflores. La inteligencia geoestratégica sugiere que Cilia Flores ya ha comenzado a escribir sus memorias de traición, un manuscrito que contiene los nombres de cada político extranjero que recibió sobornos del régimen. El pánico se ha extendido por las capitales del mundo, desde Madrid hasta Buenos Aires. Líderes que una vez abrazaron a Maduro hoy temen que la lengua de Cilia Flores se convierta en su sentencia de muerte política. El juego de poder dentro de la cárcel de Brooklyn es una partida de ajedrez mortal donde la recompensa es la supervivencia y el precio es la destrucción total de sus antiguos aliados. El aislamiento en la unidad de máxima seguridad ha comenzado a devorar los restos de la cordura de Nicolás Maduro. Informes médicos filtrados desde el interior del penal describen escenas dantescas. El hombre que gobernó con puño de hierro ahora pasa las madrugadas en posición fetal, balbuceando nombres de antiguos aliados que cree que están escondidos en las sombras de su celda para asesinarlo. La paranoia es tan extrema que Maduro se niega a ingerir cualquier alimento que no sea probado primero por un guardia, convencido de que agentes de la CIA han infiltrado la cocina para envenenarlo con sustancias radiactivas. Este colapso mental no es casualidad. Es el resultado de enfrentarse por primera vez en décadas a una realidad donde sus gritos ya no infunden terror, sino lástima o desprecio. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios adyacente, el contraste es brutal. Cilia Flores se mantiene como una esfinge de hielo, pero las pruebas que los fiscales despliegan ante ella son demoledoras. Se ha revelado el hallazgo de una red de bóvedas subterráneas en una isla privada del archipiélago de las Seychelles, donde la familia Flores Maduro habría almacenado más de $80.000 millones en diamantes de sangre y criptomonedas imposibles de rastrear por métodos convencionales. Esta fortuna, que supera con creces las reservas internacionales de muchos países desarrollados, era el seguro de vida de una dinastía que planeaba gobernar por un siglo. La investigación ha detectado que Cilia Flores utilizaba una red de fundaciones de caridad ficticias en Europa para blanquear el dinero proveniente de la venta ilegal de uranio a regímenes sancionados. El nivel de traición hacia su propio esposo es tal que, según fuentes cercanas al caso, Flores ha entregado las claves de acceso a varias de estas billeteras digitales a cambio de una celda con condiciones especiales y la garantía de que sus hijos no sean extraditados a una prisión de máxima seguridad. La mente macabra de la primera combatiente está operando a su máxima capacidad, sacrificando la figura de Maduro para salvar el botín y la libertad de su estirpe. El exdictador, al enterarse de estas negociaciones secretas de su esposa, sufrió un ataque de ira tan violento
que destruyó la cámara de seguridad de su celda usando sus propios puños, gritando que Cilia era la verdadera culpable de cada ejecución y cada tortura ordenada en los sótanos del SEBIN. La unidad de inteligencia penitenciaria ha tenido que reforzar la vigilancia para evitar que Maduro intente atentar contra su propia vida, ya que ha manifestado que prefiere morir antes de ver a su esposa testificar en su contra en un juicio público televisado al mundo entero. Estamos ante el desmoronamiento final de un imperio criminal donde la lealtad ha sido reemplazada por el instinto más básico de supervivencia y donde cada secreto revelado es un clavo más en el ataúd político y físico de lo que alguna vez fue el chavismo. El terremoto provocado por las confesiones de Cilia Flores ha cruzado el Atlántico y llegado hasta los despachos más oscuros del Kremlin y Teherán. La inteligencia militar estadounidense ha confirmado que Flores no solo entregó rutas de narcotráfico, sino que reveló la ubicación exacta de bases de operaciones encubiertas donde operaban agentes de inteligencia extranjeros en suelo venezolano. Se estima que la primera combatiente manejaba una red de espionaje paralela que vigilaba incluso a los propios generales de Maduro, acumulando más de 10,000 horas de grabaciones comprometedoras. Estas grabaciones, ahora en manos del FBI, muestran transacciones directas de miles de millones de euros en efectivo, transportados en aviones de carga oficiales hacia bancos en paraísos fiscales que se creían impenetrables. Lo más alarmante es el descubrimiento de un plan de contingencia denominado Operación Arca de Noé, diseñado por Flores, que consistía en el saqueo final de las bóvedas de diamantes del Banco Central de Venezuela, valoradas en más de 60,000 millones de dólares, para financiar una vida de lujos en el exilio bajo identidades falsas. Mientras tanto, en Caracas, el pánico ha desatado una cacería de brujas interna. Los pocos leales que quedan a Maduro han comenzado a saquear las residencias presidenciales, llevándose desde obras de arte invaluables hasta lingotes de oro ocultos en las paredes. La economía del crimen que sostenía al régimen se ha colapsado. El valor de las empresas fachada vinculadas a los hijos de Flores se ha evaporado en cuestión de horas, dejando un agujero financiero que amenaza con arrastrar a bancos internacionales en Europa y Asia. Los analistas geopolíticos sugieren que Cilia Flores ha estado planeando esta traición desde hace al menos 5 años, consciente de que el barco de Maduro se hundiría tarde o temprano. En su celda, ella se muestra desafiante, exigiendo inmunidad total a cambio de los códigos de acceso a satélites de comunicación que el régimen usaba para coordinar el tráfico de armas pesadas con grupos insurgentes. La figura de Maduro, por el contrario, ha quedado reducida a un despojo humano. Se informa que ha perdido más de 20 kilos de peso en pocas semanas y que sus gritos de auxilio son ignorados por los guardias, quienes tienen órdenes estrictas de no interactuar con él para evitar que sus delirios afecten la investigación. La magnitud de la traición conyugal es tal que Flores ha proporcionado pruebas genéticas y bancarias que vinculan a Maduro con cuentas secretas en Suiza que él mismo desconocía, demostrando que ella siempre tuvo el control absoluto del dinero. Este es el fin de una era de terror, donde la mente maestra detrás del trono ha decidido quemar el trono mismo con el rey adentro para salvar su propio pellejo y el de su descendencia narcisista. La red de propiedades de lujo que Cilia Flores y Nicolás Maduro construyeron con el dinero ensangrentado de los venezolanos está siendo desmantelada por un equipo especial de la Interpol y el Departamento de Justicia. Se ha descubierto que la pareja era dueña, a través de testaferros de quinta generación, de más de 300 mansiones de hiperlujo repartidas en 4 continentes. No hablamos de casas comunes, hablamos de palacetos en la Riviera Francesa, áticos de cristal en las zonas más exclusivas de Singapur
y ranchos del tamaño de ciudades pequeñas en el corazón de África, equipados con pistas de aterrizaje privadas y búnkeres antiatómicos, los agentes federales han confiscado una flota de yates que, si se pusieran uno tras otro, ocuparían kilómetros de costa, cada uno valorado en más de 200 millones de dólares y decorado con grifería de oro sólido y maderas de árboles extintos. Mientras Maduro en su celda de Brooklyn se alimenta de raciones básicas y agua de grifo, el mundo descubre que su cocina privada en Caracas importaba carne de Kobe y vinos de 1945 con un gasto mensual de alimentación que superaba los 5 millones de dólares. Cilia Flores, en sus interrogatorios, ha mostrado un cinismo aterrador al describir cómo utilizaba las maletas diplomáticas para mover maletines llenos de diamantes en bruto que luego eran intercambiados por obras de arte de Picasso y Dalí, robadas de museos o compradas en subastas clandestinas para lavar el capital del narcotráfico. Se estima que la colección de arte privada de la familia Flores Maduro, oculta en almacenes climatizados en Suiza, tiene un valor de 12.000 millones de dólares. El impacto de estas revelaciones ha provocado disturbios en las calles de las capitales mundiales donde estos activos estaban escondidos, con ciudadanos exigiendo que ese dinero sea devuelto inmediatamente para la reconstrucción de Venezuela. En el penal, la separación de la pareja es absoluta. Se les ha prohibido cualquier contacto visual o escrito, lo que ha acelerado la degradación psicológica de Maduro. El exdictador ha comenzado a escribir cartas desesperadas al Papa y a líderes mundiales que ya no le responden, ofreciendo revelar secretos nucleares de sus aliados a cambio de un indulto que nunca llegará. La Fiscalía ha dejado claro que el tiempo de las negociaciones se está agotando. O entregan el 100% de la fortuna oculta en las próximas 72 horas, o ambos serán trasladados a prisiones subterráneas de las que nadie ha salido jamás con vida. Cilia Flores sabe que el juego terminó y, según informes internos, ya ha firmado el documento que autoriza la transferencia de los primeros 10.000 millones de dólares recuperados de cuentas en los Emiratos Árabes, un acto que Maduro considera la traición definitiva a su supuesta revolución. El acto final de esta tragedia de poder y codicia se está trasladando de las celdas de aislamiento a una corte federal blindada, donde el mundo entero será testigo del juicio del siglo. Los preparativos de seguridad no tienen precedentes. Se han instalado sistemas de inhibición de señales y despliegue de francotiradores en un radio de 10 kilómetros para evitar cualquier intento de rescate o asesinato por parte de comandos de élite que aún responden a potencias extranjeras. La Fiscalía ha anunciado que cuenta con más de 1 millón de folios de pruebas y testimonios de antiguos guardaespaldas que presenciaron cómo Maduro y Cilia Flores celebraban con champaña de $10.000 mientras el país se hundía en el apagón más largo de su historia. Se estima que la sentencia no solo buscará la cadena perpetua, sino que establecerá una reparación civil histórica de 200.000 millones de dólares, fondos que serán custodiados por un organismo internacional para evitar que caigan de nuevo en manos de la corrupción. En sus últimas horas antes del inicio del juicio, se reporta que Nicolás Maduro ha perdido toda conexión con la realidad, insistiendo en que es un prisionero de guerra y exigiendo ser tratado con honores de jefe de Estado, mientras intenta desesperadamente intercambiar información sobre depósitos de misiles rusos a cambio de ver a su esposa una última vez. Sin embargo, Cilia Flores ya ha sido trasladada a una ubicación secreta bajo el programa de protección de testigos, habiendo entregado la ubicación de las últimas reservas de oro físico ocultas en búnkeres en la selva venezolana. La caída de este régimen ha provocado un efecto dominó en toda la región. Dictaduras aliadas están en alerta máxima, viendo cómo sus propios sistemas financieros se colapsan
al cortarse el flujo de dinero negro proveniente de Caracas. Los analistas expertos aseguran que este es el fin definitivo del socialismo del siglo XXI, que no muere por una ideología, sino por la implosión de su propia estructura criminal. Mientras los ciudadanos de Venezuela comienzan a ver los primeros indicios de la recuperación de su soberanía, la pareja que una vez se sintió intocable, ahora enfrenta el frío vacío de una justicia que no olvida. Maduro pasará el resto de sus días en una celda de concreto de 2 metros cuadrados, mientras que la mente macabra de Cilia Flores vivirá bajo una identidad falsa, perseguida por la sombra de sus propios crímenes y el desprecio eterno de una nación que saqueó hasta la médula. El cierre de este capítulo marca el inicio de una nueva era geopolítica donde la impunidad ya no tiene refugio. La historia ha dictado su veredicto y el precio de la tiranía ha sido cobrado con intereses devastadores.